Nunca imaginé que una simple llamada cambiaría tanto mis tardes. Me llamo Isabel, tengo 30 años y vivo sola en un apartamento pequeño pero acogedor en las afueras de la ciudad. Trabajo desde casa, leo mucho y cuido mis plantas con devoción, mi vida es ordenada, con rutinas que me contienen. Aquella mañana, sin embargo, la rutina se resquebrajó, la llave de la cocina empezó a gotear y, pese a mis intentos con herramientas y tutoriales, la fuga se volvió obstinada. Llamé al servicio de reparaciones del barrio con una combinación de resignación y curiosidad, no pensé en nada más que en que alguien arreglara esa molesta gota que ya llevaba días robándome paz. El horario que me ofrecieron era flexible, y pusieron a un técnico para la tarde. Mientras tanto, fui a hacer la compra, le di de beber a mis plantas y me senté a esperar con un café tibio y un libro abierto en el regazo. No era la primera vez que recibía a un desconocido en casa por asuntos domésticos, pero algo en la sensación de esperar esa visita me dejó más sensible de lo habitual. Quizá era la soledad que a veces se hace más presente en los silencios de la tarde, quizá era el querer que algo, cualquier cosa, saliera fuera de lo normal. Tocaron el timbre justo cuando el sol comenzaba a acostarse, tiñendo las paredes de un dorado tranquilo. Abrí y vi a un hombre joven, con una camisa de trabajo un poco arrugada y una sonrisa tímida. Tenía al hombro una mochila con herramientas y en las manos un bolso rectangular con lo indispensable. Me dio su nombre, no recuerdo si lo dijo en ese instante o si lo supe después, y me habló con corrección. Le mostré la cocina y la fuga, y él asintió con profesionalidad. Me pidió permiso para revisar las tuberías desde el baño, porque sería más fácil acceder desde allí, asentí y me ofrecía hacer espacio. Entró con una calma que parecía sincera. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo, escuchando el vaivén de la llave y el ruido de la herramienta. Me ocupé de cambiar una toalla y recoger unas tazas porque, sin darme cuenta, mi mente empezó a juguetear con pensamientos que no había invitado. Al cabo de unos minutos, el silencio se instaló, solo roto por un murmullo leve. Pensé que había terminado, que volvería con la buena noticia de que ya no vería más gotas sobre el fregadero. Fue entonces que fui a tocar la puerta del baño, por si necesitaba algo. Llamé suavemente, ¿todo bien? No hubo respuesta al principio, supuse que estaba concentrado. Lentamente, abrí la puerta un poco más de lo que debía y lo vi. No pude evitar el sobresalto, el hombre estaba dentro, de espaldas, con una expresión que mezclaba sorpresa y vergüenza. Fue un instante deslizado entre la normalidad y lo inesperado, como si en el mismo cuarto se hubieran encontrado dos mundos distintos. No voy a decir palabras que hieran o que reduzcan aquello a algo vulgar. Sentí, en cambio, una mezcla de incomodidad y humana compasión. Guardé la boca porque entendí, sin que nadie lo dijera en voz alta, que aquella persona había sido descubierta en un momento íntimo, privado, lejos de miradas amigas. Me pareció posible que, quien hace un trabajo en hogares extraños, a veces se permita segundos de descanso que se vuelven demasiados personales. No quise juzgarlo, preferí respirar hondo y darle la posibilidad de recomponerse. Él se giró con premura, coloreándose en el rostro. No había airado desafío, solo una vulnerabilidad súbita, y en su mirada se leyó algo que me conmovió, el reconocimiento profundo de la propia falla y la urgencia por repararla, tanto en sentido literal como figurado. No supe exactamente qué decir, las palabras se deshilachaban en mi garganta. Le indiqué con un gesto que no hacía falta explicar, que podía tomarse su tiempo para vestirse y salir, que todo estaba bien. Pero en lugar de eso, comenzó a hablar con una voz baja, casi como si se disculpara ante sí mismo. Hablamos. Al principio, balbuceos cuidadosos, luego, frases que buscaban orden y sentido. Me contó, con la misma humildad con la que hubiera confesado un tropiezo en público, que a veces la soledad empuja a la gente a gestos que no son los mejores, y que no había intención de faltar al respeto. Le escuché con atención y, sin darme cuenta, la conversación se transformó en otra cosa, en un intercambio humano donde las defensas se bajaban y la empatía se levantaba. Descubrí, mientras escuchaba, que su voz tenía tonos tranquilos, que su risa, cuando apareció, era casi tímida, y que sus manos se movían con nerviosa honestidad. Le ofrecí una taza de té mientras terminaba con las herramientas. No era un gesto de condescendencia, era una oferta de normalidad. Tomamos lo que teníamos en la cocina y nos sentamos en la mesa pequeña, frente a frente.
Entre sorbo y sorbo, nos contamos fragmentos de nuestras vidas, de por qué elegimos nuestros oficios, de las calles que nos vieron crecer y de las pequeñas decisiones que definen los días. Él me habló de su madre, de sus estudios interrumpidos, de las tardes de verano que aún guardaba en la memoria. Yo hablé de mi trabajo, de mis plantas, de libros que me esperaban en la mesita de noche. No fue una conversación acelerada, fue un tejido paulatino, hilos que se enredaban con ternura. Algo en la atmósfera cambió, lo que comenzó como una situación embarazosa se fue transformando en cercanía. No había prisa, ni posturas dramáticas, solo dos personas que, por el azar de una llave que goteaba, habían terminado compartiendo confidencias. Él, con manos que aún olían a jabón y a metal, me mostró un taladro viejo que había heredado de su abuelo. Yo, a mi vez, le enseñé la manera de cuidar una planta que no terminaba de florecer. Hubo risas, silencios cómodos y miradas más largas de lo habitual. De algún modo, el incidente en el baño dejó de ser un tropiezo para convertirse en una puerta abierta. Cuando por fin volvió a ponerse su chaqueta y guardó sus herramientas, le pregunté si quería que lo acompañara hasta la puerta. Él asintió con una sonrisa agradecida. En la entrada, se detuvo un momento y miró mis manos. Gracias, dijo, y no fue un simple agradecimiento por el té. Sentí que aquella palabra llevaba peso, la sensación de haber sido vista sin reproche. Antes de salir, me pidió mi número porque, dijo, le gustaría saber si la cocina quedaba en buen estado después de su intervención. Me sorprendió la transparencia de su petición. Se la di. Esa noche no pude dormir del todo. Pensé en la fragilidad de los gestos humanos, en cómo una acción apresurada puede abrir puertas inesperadas. También me pregunté, con una mezcla de recelo y curiosidad, cómo seguiría aquello. ¿Llamaría? ¿Se limitaría a reparar la falla y desaparecer? Me prometí no idealizar, pero tampoco cerrarme. Había algo en la combinación de su honestidad y mi propio anhelo de compañía que me invitaba a esperar, con una curiosidad nueva, la próxima llamada. Al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje simple: la llave está en buen estado. ¿Cómo estás, Isabel? Aquel mensaje fue la confirmación de que lo que parecía un incidente ordinario tenía la posibilidad de convertirse en algo más. No era una promesa ni una declaración, era apenas una palabra que asomaba por la grieta de la rutina. Respondí con naturalidad, y la conversación siguió. Hablamos de cosas pequeñas, de un café que nos gustaba, de un film que ambos recordábamos. A ese ritmo, la distancia entre el técnico y yo se fue acortando. Lo que quiero dejar claro, y esto es importante, es que todo ocurrió con cuidado y respeto. Nada fue forzado ni vulgar, la historia no busca provocar, sino sostener la curiosidad. La mezcla de sorpresa, proporción y humanidad es lo que atrapó mi atención, y supongo que podría atraparla de cualquier lector que disfruta de historias donde las personas se muestran tal como son, con fallas, con ternura y con ganas de ser aceptadas. Al cierre de aquella primera semana, nos encontramos otra vez, esta vez no por una avería, sino por la excusa de tomar un café en una cafetería cercana. Una simple salida que prolongó la conversación y complicó, en el mejor sentido, mi calendario. No diré que fue amor a primera vista. No creo en los fuegos que consumen de un día para otro. Pero sí diré que algo cambió, la expectativa de la soledad se fue llenando de pequeños compromisos compartidos. Él me llamó para preguntar por mis plantas, yo le mandé fotos de una que finalmente había florecido. Nos reíamos de anécdotas que, minutos antes, habrían parecido nimias. La tensión inicial, aquella que apareció al descubrirlo en un momento delicado, se suavizó hasta convertirse en un recuerdo que nos permitía reír sin culpa. Lo más sorprendente era la normalidad con la que construimos un hilo común, una taza de té, una conversación, el intercambio de libros. Sin embargo, aunque la relación nacía con suavidad, algo en mí sabía que la fuerza que atrae a la gente no siempre puede sostenerse sin cuidados. Había que decidir si aquello era un encuentro pasajero o el inicio de algo más profundo. Y aquí es donde se abre la puerta para lo que viene, hay secretos por descubrir, historias que él aún no ha contado del todo, y momentos que pondrán a prueba la calma inicial. Si quieres, puedo seguir contando cómo se desarrolló este vínculo, cómo se enfrentaron los miedos cotidianos y qué decisiones tomamos ambos para sostener lo que nacía. Pero prefiero dejar aquí este fragmento como un intervalo que invite a seguir escuchando, la curiosidad, al final,
es lo que mantiene a la gente pendiente hasta la última línea. Pasaron unos días antes de volver a verlo. No fue algo planeado, simplemente coincidimos en la cafetería donde solía sentarme a leer. Él estaba allí, con la misma camisa azul de trabajo, tomando un café y revisando su teléfono. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa nerviosa, como si no supiera si debía saludar o fingir sorpresa. Me acerqué yo primero, con esa mezcla de timidez y curiosidad que me venía acompañando desde aquel día. Nos sentamos juntos. Al principio, hablamos de cosas sencillas, el clima, el trabajo, el tráfico. Pero había algo diferente en el aire, una calma que solo existe cuando dos personas empiezan a sentirse cómodas. Ya no había vergüenza, ni la sombra del incidente que nos unió por casualidad, más bien, una complicidad discreta. Me contó que su nombre era Daniel. Que llevaba poco más de un año trabajando como técnico, después de haber dejado sus estudios de arquitectura por falta de dinero. Que le gustaba arreglar cosas porque le hacía sentir útil, aunque a veces se sintiera invisible entrando y saliendo de casas ajenas. En tu casa me sentí distinto, dijo, sin mirarme directamente. No supe qué responder. Yo, por mi parte, le hablé de mis días tranquilos, de la soledad que a veces pesa más por las noches, de cómo me gusta cocinar para alguien aunque no haya nadie en la mesa. No sé por qué le conté eso, pero él escuchó con una atención que rara vez encuentro en la gente. No interrumpía, no cambiaba el tema, solo escuchaba. La conversación se alargó sin darnos cuenta. Pedimos otra ronda de café, luego un postre para compartir. Hablábamos y reíamos como si nos conociéramos de antes, como si el tiempo se hubiera encogido para hacernos coincidir justo ahí. Cuando nos despedimos, me dio la mano con cuidado, casi con gratitud, y me dijo, gracias por no juzgarme aquel día. Nadie lo hubiera hecho. Aquella frase me acompañó todo el camino de vuelta. Me hizo pensar que, tal vez, todos merecemos una segunda mirada antes de ser condenados por un instante de debilidad. Esa noche me escribió un mensaje corto, fue bonito verte. Ojalá no sea la última vez. No lo fue. Las semanas siguientes pasaron suaves, casi sin darnos cuenta. Daniel empezó a pasar por mi casa, por casualidad, diciendo que quería asegurarse de que todo seguía funcionando bien. Pero la verdad era que ya no venía por la llave de agua, sino por mí. Nos fuimos conociendo poco a poco, sin promesas grandes ni palabras vacías. Él me ayudaba a reparar cosas pequeñas, y yo le preparaba café o una cena sencilla. A veces hablábamos durante horas, otras veces solo compartíamos silencio, mirando por la ventana mientras caía la tarde. No necesitábamos mucho. Un día, al terminar de arreglar una lámpara, me miró y dijo, nunca pensé que una fuga de agua me traería algo tan bueno. Yo sonreí, sin responder. No hacía falta. Desde entonces, la gota que antes me quitaba el sueño desapareció. Pero, curiosamente, algo empezó a fluir dentro de mí, una calma nueva, una compañía inesperada. A veces la vida no se rompe, solo pide que alguien la repare con cuidado. Y eso fue justo lo que hicimos, juntos.